Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses capítulo 2 para dar lectura del versículo 1 al versículo 11. Dice Filipenses 2 del 1 al 11. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestros propios provechos, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Miren, hermanos, quiero compartir este mensaje que lo estamos titulando El espíritu navideño. Escuche este mensaje. Yo me pregunto en esta mañana, ¿cómo describiríamos usted, todos nosotros los cristianos, los de la iglesia y de la familia, cómo describiríamos el espíritu navideño? ¿Cómo lo describiría usted? ¿Es usted una persona sonriente, amistosa, entre extraños? El sonido de los villancicos conocidos, un arbolito con muchas luces intermitentes, en un mar de paquetes y envueltos en papeles brillantes, o solo una buena sensación que experimentamos en esta época del año. ¿Cómo experimentaría usted o cómo usted lo describiría el espíritu navideño? Miren, amados hermanos, ninguno de esos elementos que hemos mencionado capta el verdadero significado de la frase el espíritu navideño. Más bien, representan los sentimientos que podrían ser una respuesta al comercialismo que distorsiona el verdadero espíritu de la Navidad. Hallamos el espíritu navideño sin reflexionar y casi siempre nos referimos a un regocijo sentimental. Deberíamos significar o deberíamos tener un significado diferente de la reproducción en los videos humanos del temperamento de lo que él fue y de lo que él es en cada una de nuestras vidas. ¿Quién por nosotros se hizo pobre? El espíritu de aquellos que como su maestro viven toda su vida en base del principio de hacer pobres, dedicándose
a enriquecerse al prójimo y dando su tiempo y pensamientos y cuidado y preocupación para el ser el bien a los demás de cualquier forma que sea necesario. Este es el verdadero espíritu navideño, de haciendo el bien a los demás, no importando la situación o circunstancia, del modo que usted pueda compartir con los demás lo que Dios le ha dado a usted. Estaremos celebrando ese espíritu navideño. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. Si usted le prestó atención a esta lectura bíblica, Pablo describió a Dios, al Dios vivo y verdadero, al Dios de los cielos y de la tierra, como aquel que dejó de lado su gloria divina y se hizo siervo, muriendo en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Luego nos apremió a imitar eso mismamente de servicio, humilde a los demás. Este es el verdadero experimento o la verdadera experiencia navideña. Esta experiencia navideña de compartir la bendición de Dios con cada uno de nuestros hermanos, de compartir la palabra de Dios con cada uno de los que necesitan escuchar la salvación. El espíritu de dar que tiene la Navidad debe verse en todas nuestras maneras de vivir. Repito esta parte. El espíritu de dar que tiene la verdadera Navidad debe verse en todas nuestras maneras de vivir. No solamente en momentos especiales, sino en toda, en absolutamente toda nuestra manera de vivir. Veamos en esta mañana el tema, el espíritu navideño, a través de la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. En primer lugar, debe existir una mayor comunión con Dios. Regresemos a nuestro texto de Filipenses 2. Miren lo que dice el versículo 1. Dice así: por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable y si alguna misericordia. Lo que está diciendo aquí Pablo es algo especial. Debemos entonces, o debe existir una mayor comunión con Cristo para tener efectivamente un espíritu navideño. Vamos a la Biblia una vez más. Mateo capítulo 18, versículo 20. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, el Señor nos dice de una manera especial, según este texto, lo siguiente. Mateo 18, 20 nos dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero quiero que usted entienda este pasaje. No lo voy a sacar de contexto. Quiero que usted lea el primer versículo que está en el versículo 15, que habla sobre cómo se debe perdonar, porque esto tiene relación. Dice el versículo 15 de Mateo 18: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndolo estando tú y él solos. Escuche esto. Ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyes, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyes a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia,
tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor hace un énfasis aquí especial. Congregados en el nombre del Señor. No está diciendo que están congregados para hacer otras cosas, para estar cuenteando, hablando y haciendo otras cosas. En mi nombre. Y cuando se habla en el nombre de Jesús, se está pidiendo para que Dios obre en nuestras vidas y en cada uno de nuestro ser, para que exista una mayor comunión con Cristo. Es decir, nos acercamos a Él para pedir su auxilio y para pedir una mejor comunión con Él. El libro de Lucas, capítulo 24, nos dice lo siguiente. Mateo, Marcos, Lucas 24, dice así. Lucas 24, versículo 15, dice el Señor. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Ahora leamos el versículo número 32 del mismo capítulo. Versículo 32 del mismo capítulo. Dice así. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Miren, hermanos, cuando hay una verdadera comunión con Dios, cuando tenemos una buena relación con Dios, cuando hay una magnífica comunicación con Dios, no vamos a distorsionar, no vamos a cambiar y no vamos a hablar o no vamos a decir lo que no debemos decir. Debemos entonces tener una buena comunión con Dios para poder agradar a Dios y para poder comunicarnos con Dios de una manera agradable. Debe existir entonces una mayor comunión con Dios para experimentar el espíritu navideño. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Hechos 4, versículo 13. Dice así. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Dice esta manera. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. La verdadera comunión con Cristo nos hace ver la magnificencia, el señorío y el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos una comunión con Cristo, siempre vamos a experimentar situaciones adversas. Alguien dijo estas palabras, no las digo yo, alguien las dijo y las puso en mi muro. Y dice así, si quieres tener enemigos, si quieres ganar enemigos, solo habla de Cristo. Y tú vas a ver que tendrás muchos enemigos. Porque la gente no quiere saber de Cristo. La gente no quiere amar a Cristo. La gente no quiere acercarse a Cristo. Entonces nos van a ver a nosotros. Ay, ese es un hermanito. Ay, no, esos hermanitos son. Y nos ponen allí por los suelos y dicen esto y aquello y aquello. Entonces, si tú quieres ganar enemigos, solo predica a Cristo. Y eso fue lo que pasó con los discípulos.
¿Recuerdan ustedes por qué fueron perseguidos los discípulos? Por predicar el evangelio, por predicar a Cristo. Ellos fueron lapidados, fueron golpeados, fueron ultrajados, fueron encarcelados, solo por predicar a Cristo. Mientras tengamos una buena comunión con Cristo, Dios siempre estará con cada uno de nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice así. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, debe existir una buena comunión con Cristo para tener un espíritu navideño y poder compartir la palabra de Dios. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primer libro de Juan, está antes de Apocalipsis. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice así. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Miren lo que está diciendo el evangelista Juan aquí, el apóstol Juan. Dice, lo que hemos visto. ¿Qué hemos visto, hermano? ¿Qué hemos visto que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué hemos presenciado de Dios en nuestras vidas? ¿Qué hemos adquirido de lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos oído de Dios? ¿Qué hemos percibido de Dios? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también nosotros tengamos comunión con vosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Alguien daba un testimonio diciendo una gran verdad y diciendo una realidad de lo que hemos visto en estos tiempos, más aún en estos tiempos que estamos atravesando de pandemia. Los que estamos hablando, los que estamos vivos, los que estamos en salud, los que han atravesado por problemas de COVID. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos oído? ¿Cómo Dios ha obrado? ¿Cómo Dios se ha manifestado de una manera clara y eficaz? ¿Cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas? Que aún siendo y aún haciendo lo que hacemos, Dios se mantiene fiel. Dios se mantiene fiel con nuestras vidas. Podemos hablar, podemos comunicar, podemos comer, podemos irnos de un lado a otro, tenemos la familia, aunque hay algunos que han perdido seres queridos. Hay algunos que han perdido familiares muy cercanos. Y yo me incluyo. Hace 15, 20 días perdí mi último tío. Último tío de parte de mamá. Yo no pude estar ahí, llegué muy tarde por las obligaciones como médico, como pastor. No pude. Lo llevaron a terapia intensiva y estuve en terapia intensiva y no pudo salir. Pero otros que estamos vivos, como dice el apóstol, lo que hemos visto, lo que hemos oído, podemos dar testimonio de cómo Dios nos ha guardado, de cómo Dios nos ha suplido, de cómo Dios nos ha mantenido, de cómo Dios nos ama en medio de situaciones adversas. Hay muchas personas que aún hoy están teniendo enfermedad como el COVID. Están personas que están
no solamente con el COVID, ya se viene la lluvia. Y al venir la lluvia vienen los mosquitos. Y al venir los mosquitos va a venir la epidemia y ya está el dengue. Dios no quiera que sea el dengue hemorrágico. Yo ya he atendido pacientes con dengue. Gracias a Dios no con hemorragia. Y vendrán muchas calamidades, vendrán muchas situaciones. Pero si nosotros tenemos una buena comunión con Cristo, vamos a decir lo que hemos visto, lo que estamos viendo y lo que veremos, que Dios se manifestará y se manifestará su gloria. En segundo lugar, hermanos, el espíritu navideño debe existir. Escuche esto. En este espíritu navideño debe existir un mayor amor fraternal. Y no solamente por ser el espíritu navideño, sino sencillamente porque ese amor se ha demostrado, Jesucristo lo ha demostrado a través del amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Entonces debe existir un mayor amor fraternal. Un amor fraternal entre el hermano, entre la hermana, entre el esposo, entre la esposa, entre los hijos, entre los padres. Debe existir un mayor amor fraternal. Regresemos a nuestro texto de Filipenses capítulo 2, el versículo 2. Mire lo que dice. Filipenses 2:2 dice así: completad mi gozo sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Repito este pasaje. Completad mi gozo. Pablo le está escribiendo a los filipenses y les dice: completen mi gozo, complétenme la emoción de mi gozo, sintiendo lo mismo que yo siento, sintiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces, para experimentar el espíritu navideño, debe existir un mayor amor fraternal. ¿Y cómo demostramos ese amor fraternal? ¿Cómo lo expresamos ese amor fraternal? Deuteronomio capítulo 10, versículo 19, dice lo siguiente. Deuteronomio 10, 19, dice así: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en tierra de Egipto. Repito este pasaje. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Si vamos a amar al extranjero y lo vamos a amar con amor entrañable, también tenemos que amar a aquellos que son nuestros hermanos y que están cerca de nosotros, nuestros seres queridos, nuestros familiares y aquellos que están cerca de cada uno de nosotros. Debemos demostrarle ese amor, debe existir ese amor y debe ser un amor mayor fraternalmente en crecimiento, mucho más de lo que normalmente debería de ser. Mateo capítulo 22, versículo 39, nos recuerda algo el Señor Jesucristo. Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 22, versículo 39. Mateo 22, 39 dice lo siguiente. Permítame leer del versículo número 36 para que entendamos este pasaje. Dice así: maestro, aquí hay una pregunta interesante. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo le preguntan que cuál es el más grande mandamiento y le preguntan aquí, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le dice el maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Miren, hermanos, si amamos a Dios verdaderamente, y aquí la Biblia nos dice, amar a Dios con tu corazón, con tu mente y con tu alma. Si tú amas a Dios, verdaderamente lo amas, debes amar a tu prójimo. Pero si tú no amas a tu prójimo, entonces no amas a Dios. Y lo vas a demostrar. En el Antiguo Testamento, el Señor declara esta gran verdad. Y el Señor dice lo siguiente, al pueblo de Israel le dice, este pueblo de labios dice que me ama, pero con sus labios, con sus hechos, me demuestran lo contrario. Y eso está pasando hoy en día. Eso está sucediendo hoy en día. Debe existir un mayor amor fraternal entre los unos y los otros. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo, Juan capítulo 13, versículo 35, mire lo que dice. Juan 13, Juan 13, 35. Dice el Señor así. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Mire, el Señor Jesucristo le está refiriendo a los discípulos sobre este mandamiento. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12, el Señor dice así, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que el Señor dice lo siguiente, con amor eterno te he amado. Este es un amor que no cambia, este es un amor intransferible, es un amor único. Recuerden que Dios dice a su pueblo Israel, y Dios se manifiesta a su pueblo Israel porque lo ama, y aún diciéndolo en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Él aún así se manifiesta en el versículo 12 diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9, dice lo siguiente. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Yo me pregunto, ¿por qué el hermano Lucas, que escribió Romanos, pregunta aquí, ¿no? ¿Por qué dice que el amor sea sin fingimiento? Quiere decir que hay hermanos que fingen amar verdaderamente. Y aquí el Señor nos dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno.
En el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo nos recuerda algo interesante. Primera de Tesalonicenses 3:12 nos dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todo, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Permítanme volver a leer este pasaje porque tiene como una especie de trabalengua, pero quiero que usted lo entienda. Dice, y el Señor os haga crecer, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para que con todos, como también lo hacemos nosotros, para con vosotros. Que este amor crezca con todos. Pero este amor va a crecer si lo cimentamos, si lo regamos, si lo abonamos y si vamos haciendo la soberana voluntad de Dios. Entonces debe existir un mayor amor fraternal para que realmente haya un espíritu navideño. En tercer lugar, debe existir una mayor unidad. Debe existir una mayor unidad. Regresemos a nuestro texto de Filipenses 2, versículo número 3. Dice así. Permítame leer el 2 y el 3 nuevamente, que se habla de la unidad. Dice aquí: y completad mi gozo, sintiendo lo mismo delante del mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces debe existir, hermano, una mayor unidad entre cada uno de nosotros para que exista un verdadero espíritu navideño. Romanos capítulo 12, versículo 5. Mire lo que dice. Romanos 12, 5 dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Repito este pasaje. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Primera carta a los Corintios 10:17. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios 10, versículo 17, lo siguiente: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hace 2 semanas atrás celebramos la Santa Cena. Celebramos la comunión del Espíritu Santo y la comunión de los unos con los otros. Y celebramos de una manera eficaz. Y nos acercamos al Señor pidiéndole perdón por aquello que no ha sido agradable. Pero tenemos que volvernos a acercar cada día a pedirle a Dios que si compartimos ese pan en la Santa Cena y nos santificó en la Santa Cena, pero volviendo a la semana siguiente, volvemos a hacer lo que a Dios no le agrada. Cuando Pablo dice aquí, siendo uno, solo el pan, siendo solo uno, solo el pan, Pablo hace mención, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
Cuando celebramos la Santa Cena, estamos diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy, humilde. Aquí estoy, Señor, y me acerco para pedirte perdón por mis pecados, por lo que no te agrada a ti, Señor. Y recuerdo que tú diste tu vida en la cruz del Calvario para yo ser cristiano o cristiano. Pero cada vez que lo hacemos, volvemos a ese mismo sacrificio, volvemos a esa misma situación y volvemos a lo mismo. Debe existir una mayor unidad entre nosotros. Debe existir una mayor unión entre nosotros y también en el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 18. Gálatas 3, 18. Dice lo siguiente. Gálatas 3, 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice así. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Repito esto. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya no somos, hermanos, lo mismo de ayer. Ya no somos. No debemos ser. Ese viejo hombre ya quedó atrás. Ya no somos lo que éramos. Ahora somos transformados. Cuando recibimos a Jesucristo, la Biblia me dice claramente, Pablo me recuerda esto. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces ya no tenemos que regresar a ese pasado, a ese viejo hombre, porque debe existir una mayor unidad entre el cristiano. Pablo ratifica diciendo esta gran verdad. Ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que debemos ser. Una unidad, un pueblo unido para la gloria de Dios y para predicar su palabra. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4, versículo 13, dice lo siguiente. Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que no nos dejemos llevar ni engañar por lo que el enemigo quiera ponernos en contra de nuestras vidas. Porque somos uno solo, si somos el cuerpo de Cristo y si estamos unidos, no debemos dejar que el enemigo venga y nos desuna. No debemos dejar que el enemigo nos arrastre y creerle al enemigo antes que creernos entre nosotros. Satanás es astuto. Recuerde que Satanás se lo conoce como el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira, es el padre de toda la mentira. Si usted le cree más a una persona inconversa y no le cree a su hermano, entonces usted está pidiéndole allí a Satanás que sea su cotidiano.
Por último, debe existir una mayor humildad, amados hermanos. Debe existir una mayor humildad. Hemos hablado que para tener un espíritu navideño debe existir una mayor comunión con Cristo. Debe existir un mayor amor fraternal. Debe existir una mayor unidad. Y por último, debe existir una mayor humildad. No solamente una humildad, sino una mayor humildad. Si usted es humilde, sea mucho más humilde. Pero no hay que dejar que la humildad, el enemigo nos aplaste y podamos, como ciertas personas, decir, es que son hermanitos, y como son hermanitos, ellos tienen que aguantarse todo, tienen que quedarse callados, tienen que dejar que lo paquen, tienen que dejar que lo maltraten, tienen que dejar que lo ultrajen. Como son hermanitos, ellos no pueden decir nada, así que tranquilito, eso es humilde. Si no es humilde usted, si no reclama nada, entonces usted no es hermanito, usted no es humilde. Mire, hermano, no confunda la humildad con las cosas del mundo. Debe existir una mayor humildad. Vamos al libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, en el Antiguo Testamento, dice así. Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice lo siguiente. Miqueas 6:8 dice, hombre, presten atención a esto, hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Quiero repetir este pasaje para que usted lo entienda. Hombre, y también se refiere a la mujer. Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas importantes. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando usted haga esto, entonces usted va a ser humilde. Mientras usted no haga esto, no me hable de humildad. La humildad es una cosa. Lucas capítulo 22, versículo 26. Lucas 22, 26. El Señor Jesucristo hablando, y me estoy refiriendo a textos bíblicos, no me estoy saliendo del contexto. La humildad, Lucas 22, 26, dice así. Lucas capítulo 22, versículo 26, dice el Señor. Permítanme leer de los primeros versículos cuando se habla de la grandeza en el servicio. En el versículo 24 dice así. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros será como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Versículo 27. Pues, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que te sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús le dice a los discípulos claramente, disciernan, para ser humilde hay que primero servir y hay que ser un servicio especial. Por eso está esa parte que dice, el que sirve, sirve.
y el que no sirve, no sirve. Esta es una humildad. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Repito este pasaje. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay muchas personas que se dicen ser humildes, pero confunden la palabra humildad con sus hechos, porque sus hechos demuestran lo contrario. Por último, primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primer libro de Pedro, 5, 5. Abra su Biblia en el primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice así. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Repito este pasaje. Igualmente, jóvenes. Se está refiriendo Pedro aquí a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes. Dice, igualmente, jóvenes. Y el verbo estar está en modo imperativo. Está sujeto a los ancianos. Miren, hermano, no me creo tan anciano, pero sí tengo mi edad. Y creo que soy mayor que lo que me están escuchando. Si alguien tiene más de 64 años, entonces es mayor que mí. Pero yo tengo 64 años. Y en mis 64 años, entonces yo soy más anciano que ustedes y creo que me merezco respeto. Digo yo, como anciano que soy. No tengo canas, no tengo muchas canas, pero ya estoy anciano. Entonces, cuando Pedro está diciendo aquí, escuchen por favor a los jóvenes, dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos, y no dice, mire, no dice solamente a los jóvenes, todos, dice, y todos, ahí está la palabra, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados hermanos, que este sea el verdadero espíritu navideño. Que el verdadero espíritu navideño nos haga existir y nos haga tener una mayor comunión con Cristo. Que nos haga tener un mayor amor fraternal. Que nos haga tener una mayor unidad. Que nos haga tener una mayor humildad para con todos y en todos, sin excepción de personas. Todos con una mayor humildad, todos con una mayor unidad, todos con un mayor amor fraternal y todos con una mayor comunión con Cristo cada día. Que Dios bendiga su vida, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tenga misericordia y paz para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, hermano.